Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, ha llegado hasta nosotros. Si están pensando bien, vamos a hablar de Demet Özdemir y de las recientes aclaraciones que ha hecho sobre los rumores que la vinculan con nada más y nada menos que Can Yaman. Y créanme, lo que ha dicho podría ser una revelación bastante sorprendente para muchos. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas, de los chismes de celebridades o simplemente les encanta estar al tanto de lo último, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, le dan clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, vamos a entrar en materia. El nombre de Demet Özdemir y Can Yaman ha estado ligado en innumerables ocasiones, desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que hacía que millones de espectadores en todo el mundo suspiraran y soñaran con que su romance traspasara la ficción. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un posible romance en la vida real no tardaron en aparecer. Han sido años de especulaciones, de miradas interpretadas, de fuentes cercanas, que alimentaban la llama de la duda y la esperanza de los fans. Se les veía juntos en eventos, compartían miradas cómplices en redes sociales, y todo parecía indicar que algo más que una amistad existía entre ellos. Desde que Erkenci se emitió por primera vez, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman cautivó a audiencias de todas las edades. Sus personajes, Sanem y Can, eran la epítome del amor predestinado, y su dinámica en pantalla era tan auténtica y apasionada que los espectadores deseaban con fervor que esa magia se trasladara a sus vidas personales. Cada abrazo, cada mirada intensa, cada diálogo cargado de sentimiento se convertía en combustible para la maquinaria de los rumores. La fama internacional de la serie, que se distribuyó en decenas de países, amplificó exponencialmente estas especulaciones. De repente Demet y Can no solo eran estrellas en Turquía, sino íconos románticos a nivel global, y la audiencia quería creer en la historia de amor que veían en pantalla. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se apresuraron a capitalizar este interés. Se publicaron innumerables artículos, entrevistas y reportajes que analizaban cada interacción entre los actores. Las fuentes anónimas se convirtieron en protagonistas, alimentando constantemente la narrativa de un romance secreto. Se hablaba de escapadas románticas, de regalos caros, de gestos tiernos que supuestamente confirmaban su relación. La propia Demet y Can, en lugar de desmentir categóricamente, solían ofrecer respuestas ambiguas, a menudo sonriendo ante las preguntas o desviando la conversación. Estas respuestas, lejos de apagar la llama de la especulación, la avivaban aún más, dejando al público en un estado de perpetua expectativa. Era un juego de sí, pero no de quizás, que mantenía a todos enganchados. Han sido años de especulaciones, de miradas interpretadas, de fuentes cercanas, que alimentaban la llama de la duda y la esperanza de los fans. Se les veía juntos en eventos, compartían miradas cómplices en redes sociales, y todo parecía indicar que algo más que una amistad existía entre ellos. Los seguidores más devotos de la pareja se dividían entre quienes creían firmemente en su romance y quienes mantenían una postura más escéptica, pero nadie podía negar la poderosa atracción que emanaba de ellos. Incluso después de que Erkenci concluyera, la asociación entre Demet y Can perduró en la mente del público, alimentada por sus apariciones públicas conjuntas y por la nostalgia de su exitosa colaboración. Sin embargo, a pesar de toda esta marea de rumores, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Y cada vez que la prensa les preguntaba directamente, las respuestas solían ser evasivas, ambiguas, o simplemente negaciones veladas que dejaban la puerta abierta a la imaginación. Algunos decían que era una estrategia de marketing para mantener viva la magia de su serie, otros que realmente tenían una relación muy cercana pero privada. Y también estaban los que defendían a capa y espada que nunca hubo nada entre ellos más allá de la profesionalidad y la amistad. Y así la historia se fue repitiendo con cada nueva aparición pública o cada foto compartida, los rumores volvían a resurgir. Las teorías sobre la naturaleza de su relación eran tan variadas como apasionadas. Algunos argumentaban que la intensidad de sus personajes Erkenci era tan palpable que era imposible que no se tradujera en la vida real.
Otros, más pragmáticos, sugerían que todo era una elaborada estrategia de relaciones públicas, diseñada para mantener a la audiencia cautivada y prolongar la vida comercial de la serie. También existía la facción de los que creían en una relación secreta, un amor prohibido o simplemente muy privado, que ambos actores protegían celosamente de la exposición mediática. La falta de una desmentida contundente por parte de ellos solo servía para alimentar estas diferentes interpretaciones. Pero ahora, las cosas han dado un giro. Demet Özdemir, quien siempre ha sido bastante reservada con su vida personal, ha decidido romper el silencio de una manera bastante contundente. En una reciente entrevista, la actriz fue cuestionada directamente sobre su relación con Can Yaman y, lejos de dar una respuesta ambigua, se mostró clara y directa. Dijo algo así como: Can Yaman y yo compartimos un momento muy bonito en nuestra carrera y guardo un gran cariño por él como colega. Sin embargo, en la vida real, nunca hemos tenido una relación romántica. Somos buenos amigos y siempre me alegraré de sus éxitos, pero los rumores que nos vinculan sentimentalmente no son ciertos. Ahí lo tienen. Una declaración que para muchos ha sido una auténtica sorpresa. Y es que después de tantos años de especulaciones, de tantas fotos y anécdotas que alimentaban las teorías de un romance, escuchar estas palabras de la propia Demet es, sin duda, un golpe de realidad para muchos fans. El hecho de que Demet, conocida por ser una figura pública relativamente reservada en cuanto a su vida privada, haya decidido abordar el tema de manera tan directa y sin ambigüedades es lo que ha causado tanto revuelo. No es una negación tímida, sino una afirmación clara y concisa que deja poco espacio para la interpretación. ¿Pero por qué ha sido tan sorprendente? Primero, por la fuerza de los rumores. Como les decía, no eran simples habladurías de una tarde. Había toda una narrativa construida alrededor de ellos, alimentada por la intensidad de su relación en Erkencicus, por la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, e incluso por el estilo de vida que ambos llevaban en aquel momento, con una popularidad disparada a nivel internacional. La química que proyectaban era tan potente que era difícil para el público separarla de la realidad. La industria del entretenimiento, especialmente la de las telenovelas, a menudo fomenta esta fusión entre la ficción y la realidad, y los fans inmersos en ese mundo tienden a desear que las historias de amor en pantalla se materialicen. Los años de especulación han solidificado una imagen de la pareja perfecta en la mente de muchos seguidores. Segundo, por la forma en que se habían manejado las cosas hasta ahora. Siempre había habido un halo de misterio alrededor de su posible relación. Y cuando un rumor es tan persistente y se mantiene en el tiempo, la gente tiende a creer que por algo será, ¿verdad? La falta de desmentidos categóricos hasta ahora, las respuestas sutiles, todo ello invitaba a pensar que quizás había algo de verdad en todo lo que se decía. Las estrategias de comunicación de las celebridades a menudo implican mantener cierta ambigüedad para mantener el interés, y en el caso de Demet y Can, esta estrategia parecía haber funcionado a la perfección durante años. La ausencia de una negación rotunda era interpretada por muchos como una señal de que algo más estaba sucediendo. Y tercero, y quizás lo más importante, por el impacto que esto tiene en la percepción de los fans. Para mucha gente, Demet y Can eran la pareja perfecta, la pareja ideal que salió de la pantalla para conquistar sus corazones. El hecho de que ella aclare que nunca fue así, borra de un plumazo todas esas fantasías románticas que muchos habían construido. Es como si se rompiera un hechizo, o se revelara un secreto que muchos llevaban años intentando desentrañar. Para los fans que habían invertido emocionalmente en la idea de su romance, esta declaración puede sentirse como una especie de pérdida. Han idealizado una relación que, según Demet, nunca existió en la vida real, y ahora deben ajustar esa percepción. Pero no nos quedemos solo en la sorpresa. Analicemos un poco más a fondo esta declaración. Demet Özdemir ha sido muy clara al decir que guardaba un gran cariño por él como colega, y que son buenos amigos. Esto, para mí, es importante recalcarlo. No ha sido una declaración fría o distante. Ha reconocido la conexión especial que tuvieron y el valor de su amistad. Esto sugiere que aunque no hubo romance, sí hubo una relación genuina y positiva entre ellos, construida sobre bases profesionales y posteriormente una amistad. Su uso de las palabras gran cariño y buenos amigos transmite un respeto y afecto mutuo, lo cual es una forma madura y saludable de definir su vínculo. Y es precisamente esta distinción entre lo profesional y lo personal lo que a veces se nos olvida como público.
Vivimos en un mundo donde las redes sociales nos hacen sentir muy cercanos a las celebridades y tendemos a mezclar la ficción con la realidad. Vemos una pareja fantástica en una serie, sentimos esa conexión tan fuerte que queremos que esa conexión se traduzca en la vida real. Pero la realidad es a menudo mucho más compleja. La industria del entretenimiento se basa en crear ilusiones, y es fácil caer en la trampa de creer que esas ilusiones son el reflejo exacto de la vida de los actores. La habilidad de Demet y Can para proyectar una química tan convincente es un testimonio de su talento actoral. Además, hay que considerar el momento de la declaración. Demet Özdemir está en un momento de su carrera muy sólido, con proyectos exitosos y una vida personal que, hasta donde se sabe públicamente, está enfocada en otras direcciones. Quizás ya no siente la necesidad de dejar que los rumores sigan definiendo parte de su narrativa personal o profesional. Aclarar las cosas de una vez por todas puede ser liberador y le permite centrarse en lo que realmente importa. Su reciente matrimonio con Ozan Koç también pone un punto final a la necesidad de mantener una posible relación secreta con Can Yaman en el imaginario público. La claridad ahora le permite tener un control total sobre su narrativa. Y por supuesto, ¿qué podemos decir de Can Yaman? Aunque él no ha hecho una declaración específica sobre esto en particular en este momento, en el pasado también ha respondido a preguntas similares de forma que dejaba abierta la interpretación. Ahora, con la aclaración de Demet, es probable que él también se sienta más cómodo para ser más directo si se le pregunta. O quizás simplemente asienta con la cabeza y deja que las palabras de su colega hablen por sí solas. Es posible que él también haya sentido la presión de estos rumores durante años y que la declaración de Demet le ofrezca una cierta liberación, permitiéndole, si es necesario, alinearse con su versión de los hechos. Lo que sí es cierto es que esta revelación nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras expectativas sobre las relaciones de las celebridades. Nos emocionamos con las parejas que vemos en pantalla, fantaseamos con sus vidas privadas, y a veces, nos decepcionamos cuando la realidad no coincide con nuestras fantasías. Pero al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Esta aclaración es un recordatorio para el público de que, si bien podemos disfrutar de la magia que crean en pantalla, es importante recordar que esa es su profesión y su arte, no necesariamente un reflejo directo de su vida privada. Esta declaración de Demet Özdemir no es solo una aclaración de un rumor, es también un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos. Es un llamado a separar la ficción de la realidad y a valorar las relaciones tal como son, sin añadirles o quitarles ingredientes que solo existen en nuestra imaginación. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y es fácil caer en la tentación de proyectar nuestras propias ideas y deseos sobre ellas. Pero ellas tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y a definir sus propias relaciones. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Bueno, probablemente los rumores no van a desaparecer de la noche a la mañana. El público a veces se aferra a sus teorías, especialmente cuando han estado alimentándolas durante tanto tiempo. Siempre habrá quienes prefieran creer en el romance, ya sea por gusto o por conveniencia. Pero si podemos esperar que, con estas palabras claras de Demet, la narrativa cambie. Quizás la prensa empiece a respetar más su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y sobre todo, los fans tendrán la oportunidad de ver su relación con Can Yaman desde una perspectiva más realista, apreciando la amistad y el respeto profesional que han compartido. Y es que, seamos sinceros, una amistad fuerte y una colaboración profesional exitosa son también cosas valiosas dignas de admirar. No necesitamos que todos los colegas se enamoren para que haya una conexión especial. A veces la admiración mutua, el apoyo y el respeto son suficientes para crear lazos duraderos y significativos. La amistad entre Demet y Can, basada en una experiencia compartida tan intensa y exitosa, es un testimonio de su profesionalismo y de su capacidad para formar conexiones humanas genuinas, incluso en el ajetreado mundo del espectáculo. En resumen, Demet Özdemir ha puesto fin a años de especulaciones sobre un romance con Can Yaman. Ha aclarado que, si bien comparten un gran cariño y una amistad, nunca hubo una relación romántica entre ellos. Una revelación que para muchos ha sido una sorpresa, pero que nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos la vida de las celebridades y la importancia de separar la ficción de la realidad. Es un cierre para una era de rumores que ha durado años, y un nuevo comienzo para la percepción pública de su relación.
Ha sido un tema fascinante de desgranar, ¿verdad? Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya resultado interesante la aclaración de Demet Özdemir. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Creen que los rumores eran infundados? ¿O esperaban algo así? ¿Cómo creen que esta declaración afectará la percepción pública de su amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y nos indica que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman o de las telenovelas turcas. Ayúdennos a difundir esta información y a generar conversación. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle clic al botón rojo o activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.